datos o colecciones que pueden ser curadas y usadas a su vez en colecciones de usuario y en exposiciones digitales. Y desde el 2019, la Biblioteca Digital reúne los metadatos de colecciones de más de 5 instituciones del orden distrital y nacional y de 12 bases de datos o fuentes de información que suman en total más de 2 millones de accesos a recursos. Entonces, la biblioteca digital pues busca el diseño de una solución para el manejo de los datos agrupados. Luego de un primer periodo en el aire pudimos notar que la información que estábamos cosechando de esas distintas fuentes de información era bastante desigual y muy diversa. Entonces nos empezamos a enfrentar con estos problemas típicos de normalización y organización para, pues, cuando teníamos términos que se describían, por ejemplo, para una materia, para una autoridad, ¿no? Y que eran descritos de muchas maneras distintas. Tratamos de acercarnos a esa problemática y desde agosto del 2019 lo empezamos a solventar de manera parcial, haciendo mapeos, equivalencias, ordenamientos de datos que nos permitían visualizar las fichas catalográficas de cara al usuario, en la interfaz de usuario, de una manera amigable. Sin embargo, la cobertura y la precisión temática no era como suficiente para que la recuperación de información fuese efectiva y pues la representación de las áreas del conocimiento eran muy generales, lo que se había reflejado en búsquedas de información no tan pertinentes y resultados poco exhaustivos cuando aplicábamos filtros temáticos. Entonces, pues identificando esta dificultad, esta limitación y considerando precisamente que las características o los principios de la Biblioteca Digital de Bogotá es que es un proyecto público, que está centrado en el usuario, que funciona de manera articulada, interoperable y experimental, precisamente bajo ese principio de ser experimental, pensamos que la punta de lanza de la biblioteca digital debe ser la innovación, pues manteniendo un diálogo permanente con la comunidad de base y académica y buscando metodologías interdisciplinarias y soluciones tecnológicas que enriquecieran la integración de la biblioteca en la sociedad. Entonces, bajo ese principio, nace la propuesta para estudiar y presentar una ruta para la implementación de este modelo de datos relacional, donde esperábamos, además de poder establecer una serie de categorías que estructuraran los temas, las autoridades, las colecciones de forma más concreta y mejor definida, que también nos pudiera ayudar a mejorar la identificación y recuperación de los contenidos. Bajo el principio de escalabilidad, para este primer momento o esta primera fase, trabajamos con una muestra representativa de los datos que hacen parte de la biblioteca digital, particularmente dos fuentes de información. Y sabíamos también que queríamos utilizar datos que permitieran que los términos o etiquetas que se utilizaran contaran con identificadores únicos, que esos se pudieran enriquecer con propiedades y valores específicos, garantizando desambiguaciones y sinonimias, y que pudieran ser entendidos o interpretados por máquinas y por humanos, lo que garantizará la eficacia en la búsqueda, en la identificación y en la recuperación de los recursos digitales. Entonces, bueno, una de esas características de los datos abiertos enlazados, que Silvia también más adelante les va a profundizar un poco más en el tema, es que se pueden relacionar con otras entidades validadoras de información de esos contenidos, como por ejemplo los lenguajes normalizados de distintas instituciones, como la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, tesauros especializados y listas de términos normalizados de bibliotecas nacionales. Y adicionalmente también pues, nos permitía generar proyectos digitales para identificar colecciones, instituciones y otro tipo de consultas asociadas con los datos disponibles en las colecciones, además de poder recibir requerimientos de agrupaciones o enlaces de datos específicos para generar visualizaciones o identificar distintos niveles de contenidos y descripciones. Es allí cuando pensamos en el modelo de datos de Wikidata porque pues, cumplía con todos esos elementos que les mencionaba anteriormente de los datos enlazados. Y este es un proyecto que consiste en un repositorio de datos estructurados enlazados de acceso público con licencias Creative Commons que permite el acceso, uso y modificación y creación de nuevos datos en el sistema. Además, Wikidata es un modelo que tiene una infraestructura sostenida por una organización internacional, es soportada y alimentada por muchas personas alrededor del mundo, que seguro pues varias de ellas que están interesadas en este tema están acá, que pues tienen intereses en promover la difusión de datos libres y el libre acceso al conocimiento en el mundo. Esta característica también se nos hacía muy interesante, pues nos permitía que fuese abierto y que pudiéramos tener un control o que el control estuviese a nivel general, extendido en muchas partes y que fuera sostenible en el tiempo. Entonces, bueno, ya con toda esta introducción de el por qué surge la idea de presentar
un proyecto de datos enlazados, por qué aparece esta necesidad y pues cómo lo empezamos a definir, a plantear una ruta para hacer esta primera fase. Ya le doy la palabra a Silvia, pues que nos va a contar un poco más a profundidad de estos temas y de cómo se desarrolló esta primera fase del proyecto. Perfecto, muchas gracias. Y me cuentan si ven ya ahora la presentación. Sí, ya la vemos, quizá te oímos un poquito bajo, no sé si ¿Me soluciona. escuchas mejor ahora? Ahora sí, mucho mejor. Buenísimo. Ok, pues muchas gracias por esta introducción. Ahí de las cosas que dijiste que todas me parecen relevantes, quisiera resaltar dos. Una, que estoy muy emocionada de poder participar en algo que justamente le ha apostado a la innovación. Cabe mencionar que esta es la primera vez en América Latina Hispana que se hace un proyecto como este y pues siempre ser los primeros da un poco de miedo, pero también es una gran oportunidad. Entonces estoy muy agradecida de haber podido ser parte de este proyecto. Y la otra que quisiera resaltar es esta intención que tiene Biblioteca Digital de Bogotá de ser un servicio especialmente para los usuarios. O sea, está pensando siempre, ¿para qué hacemos las cosas? ¿Para qué hacemos la catalogación? ¿Para qué hacemos normalización? Pues es eso, porque queremos dar acceso a gente real que quiere acceder a nuestros contenidos. Entonces, estas dos cosas a mí me parecen muy importantes porque de nada sirve la innovación si no está dirigida hacia un propósito y espero pues haber contribuido en ese fin y ahora les voy a contar un poco de cómo lo hicimos. Así, este es el menú de la presentación. Son 5 puntos básicamente, porque creo que para llegar al quinto, que es la carnita de esta, bueno, el propósito de este evento, pues hay que entender estos 4 primero. Es decir, para entender qué hicimos en la BDB, tenemos que saber qué son los datos enlazados, cómo se crean o cómo funcionan, qué es Wikidata, o sea, en este contexto de datos enlazados, pues, cuál es el papel de Wikidata y cómo funciona, y qué beneficio trae cuando enlazamos nuestros datos del catálogo con Wikidata. Y entonces sí, yo creo que se entenderá perfecto por qué hicimos este proyecto en la Biblioteca Digital de Bogotá. Entonces empecemos. ¿Qué son los datos enlazados? Bueno, en este punto quiero que queden claro dos cosas principalmente. Una, ¿cuál es la diferencia entre una web tradicional y una semántica? Y es que en la web semántica es donde se inserta esta idea de los datos enlazados. La otra es la diferencia entre el catálogo tradicional, que sí es semántico de alguna manera, versus un un catálogo enlazado. Y cuáles son las posibilidades de estas 3 palabras que hemos estado viendo aquí: lo semántico, lo enlazado y lo abierto. ¿Ok? Entonces, empezamos con la diferencia entre web tradicional y semántica, porque es ahí donde vamos a entender qué es esto de datos enlazados. Es decir, la web tradicional es esta red de documentos en la que se juntan, o sea, un documento A con uno B a partir de hipervínculos. Esto es lo que conocemos hoy desde hace ya tiempo, ¿no? Desde que existe Internet, así. Una página A te lleva a una página B a través de un hipervínculo. Ahora, ese hipervínculo no tiene mayor información, no me dice que estoy conectando algo que es una obra con su autor, o no me dice que estoy conectando una pintura con su pintor, simplemente está diciendo A se relaciona con B. Y justo ese vacío es el que quiere llenar la web semántica, que estas conexiones tengan, justo por eso semántico, pues un significado. Ahora, los catálogos tradicionales de cierta manera son semánticos porque los campos tienen información, es decir, el campo de autor pues tiene esa información y el de título tiene esa. Sin embargo, no es todavía un catálogo de datos enlazados. ¿Por qué? Porque este formato de datos enlazados tiene una estructura que te permite conectar más allá de tu catálogo. Es decir, no solamente se trata de saber que Lope de Vega es un autor, sino que además te conecta con
por ejemplo, sus datos en BIAF, que ya hablaremos de qué es eso, lugar de nacimiento, lugar de fallecimiento, otra información que no necesariamente está dentro del catálogo, pero con la que nos podemos comunicar cuando enlazamos nuestros datos. Entonces, bueno, espero que hasta aquí haya quedado claro qué es lo semántico, qué es lo enlazado. Y ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estos datos además son abiertos? Entonces ya tenemos qué es semántico, qué es enlazado, pero cuando es abierto, además hay las posibilidades de comunicarse con esas informaciones que están con licencias libres, como ya decía Daniela, en el caso de Wikidata, y esos datos pueden ser jalados porque precisamente tienen las licencias correctas para poder ser ingeridos por otros sistemas. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos aquí es la posibilidad de cómo se enriquece un catálogo en cuanto se vincula. Este es un proyecto hermoso, les dejo la liga en pantalla con Cervantes Virtual, en el que gracias a que los datos de Wikidata son abiertos, pudieron indagar, por ejemplo, de dónde vienen las autoras de este repositorio. Pueden ver que la mayoría son de España y curiosamente, a pesar de ser un repositorio que tiene sobre todo obras en español, bueno, hay muchos autores de otros países. Ahora, ¿cómo se crean estos datos enlazados? ¿Qué son? Aquí, en este punto, y cómo se usan. Son dos cosas que quisiéramos ver. Quiero que queden claro 4 cosas específicamente. Esas las ven en pantalla y vamos a ir una por una. Entonces, lo primero es esto que seguro han de haber escuchado por ahí, el RDF, Resource Description Framework. Y este modelo, este estándar, así como cuando vimos en nuestras clases de español que la unidad básica de la oración es sujeto, verbo, predicado, lo mismo pasa con este modelo. Aquí la unidad básica es lo que le llaman tripleta semántica, que básicamente es eso, un sujeto, un verbo y un predicado. Ahora les explico un poco mejor qué quiero decir con eso. Entonces, en el lado del sujeto, digamos que tuviéramos la obra 100 años de soledad. Ahora, 100 años de soledad se conecta con Gabriel García Márquez por un verbo específico. En este caso, que 100 años de soledad fue escrita por Gabriel García Márquez. Y esto se puede decir con otros verbos, es decir, yo puedo decir que 100 años de soledad recibió el premio Rómulo Gallegos, el premio más importante en Venezuela, y como ven, sigue siendo la misma estructura. Tengo un sujeto, un verbo que conecta y un predicado. ¿Por qué es esto diferente de nuestras tablas o nuestros catálogos? Bueno, pues porque esto nos permite conectar de maneras rizomáticas con más información y ahora voy a explicar un poco mejor a qué me refiero con eso. Por ejemplo, digamos que en mi catálogo yo tengo el libro de 100 años de soledad y tengo también Los detectives salvajes. Ok, estos dos sujetos se conectan de nuevo con la entidad Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Pero, por ejemplo, en mi catálogo no tengo El País del Diablo de Perla Suez. Sin embargo, ese sujeto también se conecta con este predicado, es decir, este libro también recibió ese premio. A pesar de que no esté en mi catálogo, si yo relaciono las cosas con este framework, con el Resource Description Framework, el RDF, con este formato de tripletas, no importa que no esté en mi catálogo, toda esta información podría ser recuperada porque está modelada de la misma manera. Ahora, como les decía, es más rizomático que una tabla de datos porque nos permite hacer conexiones entre el mismo elemento, pero de manera distinta. Tomemos el caso de Restrepo. Restrepo escribió Delirio. Delirio trata sobre Colombia, ¿sí? Restrepo es una autora que nació en Colombia. Entonces aquí tenemos dos entidades que se conectan con la misma, con Colombia, a pesar de que uno es que aquí la conexión sería trata de y acá la conexión sería nació en.
Lo mismo podemos decir de otras relaciones. Por ejemplo, Restrepo también escribió La Isla de la Pasión. La Isla de la Pasión trata sobre la isla de Clipperton, y si, no sé, alguien viajó a Clipperton, podría estar vinculado con esta entidad y así. Entonces, todos estos datos en grafo nos permiten crear relaciones mucho más complejas, más ricas, para hacer preguntas semánticas. También, por ejemplo, que Restrepo nació en 1950, y esto lo que me permite es que después, con unas consultas que se llaman consultas Sparkle, que son unas, o sea, consultas en este lenguaje para hacer este tipo de preguntas. Tenemos el caso de la Biblioteca Británica, que tiene esta manera de editar estas preguntas, y tú le puedes preguntar, por ejemplo, dime todos los autores que están en tu base que nacieron en 1950, igual que Restrepo. Cosa que todavía en muchos catálogos no podemos hacer, ¿cierto? O sea, ahora todavía no le puedo preguntar al catálogo de la Biblioteca Nacional de Colombia que me diga todos los autores que nacieron en 1950, pero esto es algo a lo que queremos ir. ¿Por qué? Porque justo como decíamos, tal vez nuestros usuarios quieran hacer estas preguntas, quieran saber qué novelas tratan sobre Colombia o qué novelas tratan sobre la isla de Clipperton, hacer este tipo de preguntas más complejas. Ahora, un problema que hay aquí, que también mencionó Daniela, es que si bien la Biblioteca Nacional del Reino Unido ya está haciendo estas fantásticas opciones para hacer preguntas Sparkle, de nada te sirve esto, o bueno, no sirve de tanto si los datos no están normalizados. Es decir, si ustedes hacen esa consulta, van a ver que solamente les regresa 21 resultados. Entonces, no es que haya solo 21 autores que nacieron en 1950 en la biblioteca, en la British Library. Quiere decir que no hay la información para todos. Y es por eso que importa enlazar, que es a lo que voy a ir en la siguiente sección. Muy bien. ¿Qué es Wikidata? Wikidata, les voy a contar 4 cosas específicamente. Es decir, responder qué es este proyecto, por qué es relevante, cómo está construida y por qué le sirve a las bibliotecas, que eso es lo que más nos importa. Bien, seguramente del universo de la Fundación Wikimedia, lo que ustedes conocen es Wikipedia, pero la Fundación Wikimedia tiene otros proyectos como Wikidata que se vinculan con Wikipedia, pero tienen una función distinta. Es decir, Wikipedia es la enciclopedia libre y Wikidata es la evolución, digamos, de Wikipedia en una base de datos estructurada, vinculada y libre, que son 3 palabras que ya habíamos visto antes, ¿no? Y con lo de libre es algo que quiero ahora resaltar y por qué nos va a servir a nosotros como bibliotecarios. Fue lanzada en 2012, tuvo apoyo de Intel, Microsoft, Google y Wikimedia Alemania. ¿Y por qué es relevante? Bueno, no solo es relevante porque nos da datos muy interesantes, sino porque también está creando un sesgo del mundo que vemos. Considerando que en el mundo occidental el buscador más popular es Google, y que Google se está alimentando de Wikipedia y Wikidata, contribuir en este proyecto tiene un impacto más grande que simplemente en el proyecto. ¿Por qué? Porque impacta lo que las personas ven cuando buscan cosas en Google, y considerando, como les digo, que Google es el buscador en el mundo occidental, bueno, pues tiene un impacto muy grande. Y justamente Wikidata es lo que está detrás de que estos resultados sean posibles. Si tú preguntas novela de Gabriel García Márquez, Google te regresa este listado que está modelado con Wikidata. Es decir, esta base de conocimientos para que Google entienda que cuando dices novela de, lo que estás buscando es este listado, pues se logra gracias a cómo están estructurados los datos en Wikidata, y ya veremos por qué. Ahora, Wikidata no solamente es un proyecto que, como les digo, es de los más grandes, sino que está recibiendo constantemente apoyo de Google, justo porque le sirve a Google para su buscador, y también de dispositivos como Alexa. O sea, Amazon también está contribuyendo a este proyecto porque
pues también les está sirviendo a ellos. Ahora, el problema es que si toda esta información está siendo sacada de Wikipedia y Wikidata y no hay gente detrás del proyecto que la vuelva más diversa, pues entonces todo nuestro universo de inteligencia artificial va a tener unos sesgos muy importantes. Por ejemplo, no sé si conocieron este caso en el que alimentaron a un algoritmo con fotografías y entonces predijo que las mujeres iban a hacer compras y los hombres iban a disparar. ¿Por qué? Porque si el universo de donde la inteligencia artificial está aprendiendo cosas solamente tiene cierto tipo de información, pues eso se va a ir reforzando. O sea, el universo del que aprendió este algoritmo solo tenía mujeres que estaban comprando o en la cocina y por lo tanto la inteligencia artificial está aprendiendo de ahí. Entonces, bueno, esta es otra capa de por qué era importante participar en Wikidata. Ahora Wikidata, gracias a la colaboración de BibloRed, tiene muchísimas más autoras colombianas, autores colombianos, tiene más información sobre ellos, sobre sus libros, para que justo búsquedas como esta pues sean más enriquecidas y haya más información. Entonces, bueno, esta es otra contribución que ha hecho BibloRed al vincularse con Wikidata. Está creando un mundo en el que, bueno, ni modo, es de ahí de donde están obteniendo la información, la inteligencia artificial, y estamos preveniendo que no haya este tipo de sesgos. Ahora, ¿cómo está construida? Bueno, hay una diferencia muy importante entre el lenguaje libre y el lenguaje estructurado. Entonces, en el lenguaje libre, aquí tienes la entrada de Wikipedia que dice 100 años de soledad, es una novela, bla, bla, bla. Ahora, esta no es la información que puede agarrar Google para determinar que esta es una novela de Gabriel García Márquez, porque pues es un lenguaje libre y así como dice en la primera línea que es una novela de este escritor, podría estar en la séptima línea, podría estar expresado de otra manera, podría decir que es una obra de o fue escrita por, etcétera. Entonces, para tener esto que puede ser dicho de muchas maneras en español, de una manera estructurada, es que existe Wikidata. Y eso se ve de la siguiente manera. Es decir, Wikidata tiene una entrada donde está 100 años de soledad, se relaciona con Gabriel García Márquez, con otro elemento que es único, que es la propiedad de autor. Entonces, eso se ve así. Aquí está la entrada en Wikidata de 100 años de soledad. Ese 100 años de soledad tiene una propiedad que es autor y ese autor es Gabriel García Márquez. Y como ven, cada uno tiene un identificador único. ¿Para qué? Para que no haya confusión de que se trata de este Gabriel García Márquez y no de ningún otro homónimo. Entonces, 100 años de soledad tiene un identificador Q único, que es el que ven ahí, Q178869. Tiene una propiedad única, que es la propiedad P50, y tiene otro identificador, que es el Q5878, que hace que ese vínculo sea único. Es decir, se ve así. Esta entrada de Wikidata se relaciona con esta otra entrada de Wikidata a partir de esta propiedad, que también es única. Muy bien. Ahora, ¿por qué nos sirve a las bibliotecas esto? Pues, ¿para qué queremos participar? Además de para lo que ya les dije de aumentar visibilidad y disminuir sesgos. Bueno, una, que esta es la base de datos enlazados libres más grande del mundo y que está creciendo. Entonces, pues esa es una información, esa es una fuente importante. La otra es que contiene información biográfica de, por ejemplo, nuestras autoridades, que era lo que les decía que no tiene la biblioteca de la British Library. O sea, tiene algunas entradas en las que tiene el año de nacimiento, pero no todas, porque no es algo que se ponga siempre en las bases de autoridad. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Bueno, pues si ya te conectas con Wikidata, tú no tienes que meter a mano toda esa información biográfica, sino que cuando lo vinculas, puedes jalarlo de ahí. Y ahora vamos a ver cómo se ve eso así para la Biblioteca Digital de Bogotá. Bien. Y además de que contiene información biográfica, como ya decía Daniela,
no, también tiene vínculos a autoridades, a muchas autoridades, o sea, a BIAF, a la Biblioteca Nacional de Francia, pero ahora incluso tiene a la Biblioteca Nacional de Serbia, también Croacia se unió, casi todo la ex Yugoslavia está ahora en Wikidata. Y bueno, esto es algo que no está, por ejemplo, en BIAF. BIAF no tiene los vínculos hacia estas otras bibliotecas. Entonces, esto es una cosa que pues es una gran ventaja porque como hay una gran comunidad contribuyendo, pues tiene lo que sea que esta comunidad va a ir metiendo. Entonces, y bueno, ya como ya les decía, BIAF, que es esta base de autoridades en la que están muchísimas bibliotecas del mundo, o sea, vinculadas a sus bases de autoridades. Bueno, está Gabriel García Márquez con todas las formas en las que se dice su nombre que contribuyen con OCLC, o sea, es decir, todos los que son parte de ese consorcio. Pero ahora no solamente es que Wikidata vincule hacia esas autoridades, sino que también las autoridades ya están vinculando hacia Wikidata. Si ven eso que está en el recuadro, es la entrada en BIAF de Gabriel García Márquez, también tiene un vínculo hacia Wikidata, y lo mismo pasa con la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, también están creando vínculos hacia Wikidata. Entonces, esto es una red que cada vez se está volviendo más fuerte y como pudieron ver en la imagen que les puse del grafo, entre más relaciones haya, más preguntas se van a poder hacer, más cosas vamos a poder aprender de nuestros catálogos. Ahora, ok, qué bueno que la Biblioteca del Congreso está haciendo esto o BIAF así, pero todos sabemos que no importa ningún estándar, no importa, o sea, qué declare quién, si no es aceptado por la comunidad. Y esto es otra cosa bien importante de Wikidata, que sí está habiendo una red bibliotecaria involucrada que está creciendo cada vez más. Por ejemplo, IFLA tiene un grupo de Wikidata. En Brasil, Amarilis Correa, una bibliotecaria súper pues, innovadora, está haciendo el mapeamiento desde marca Wikidata. En el grupo de IFLA es lo mismo que están haciendo, están tratando de crear una vinculación desde BibFrameMark hacia Wikidata. Cada vez hay más artículos científicos que se están escribiendo al respecto. La Asociación de Bibliotecas de Investigación ya sacó también un artículo sobre esta vinculación bibliotecas Wikidata. Lo mismo es esta tesis de doctorado de Gustavo Candela Romero, que es realmente pues hay un faro en este universo. También pues esa publicación tiene que ver con Wikidata. Están estos otros artículos en ThinkEpi que también hablan de esta vinculación. Y también esta red está creciendo de tal manera que en YouTube pueden encontrar muchísimos tutoriales, pláticas que están hablando de lo que muchas bibliotecas están haciendo. Aquí volví a escoger un comentario que hizo Amarilis Correa de lo que ella está haciendo en Brasil. Acá está otro de la Biblioteca Nacional de Alemania, de lo que ellos están haciendo con Wikibase, o sea, que está relacionado con Wikidata. Están estos talleres que dio OCLC de Wikidata para bibliotecas y está lo que está haciendo Wikimedia España con el mapeamiento de las bibliotecas públicas hacia Wikidata para que se puedan ver todas ahí. Les recomiendo también mucho la comunidad de GLAM Labs, de laboratorios GLAM, es decir, es GLAM, es Galleries, Libraries, Archives and Museums, o sea, bibliotecas, archivos, museos y galerías que están tratando de volverse laboratorios de experimentación, como decía Daniela, de estos grupos que están buscando innovar. Y también está creciendo un grupo específicamente interesado en la relación de Wikipedia y Wikidata con bibliotecas, y ese también está creciendo, y ahí hay una comunidad que pueden explorar en wikibibliotecas.colmexmx. Por cierto, varias personas, varias bibliotecarias de Colombia que están ahí, y bueno, eso es otra ventaja. Ahora, pero ya dijimos, una ventaja es que es una comunidad que está creciendo, otra ventaja es que se están vinculando las autoridades con Wikidata, otra ventaja es que hay datos biográficos en Wikidata que no están en otros lados y que podemos acceder libremente, y la otra es que nos permite hacer limpieza de datos. ¿Por qué? Porque si nos fijamos que hay dos entradas
que nosotros tenemos en nuestras autoridades y que corresponden al mismo QID o identificador de Wikidata, puede ser que ese en realidad se trate de un elemento duplicado y no de dos entidades distintas. Así que, considerando esas ventajas que ya dijimos, la de enriquecer, la de vincular, la de pertenecer a esta comunidad, etcétera, es que hicimos un plan para la Biblioteca Digital de Bogotá, como ya dijo Daniela, con una selección representativa de lo que hay ahí. Entonces, algo con lo que empezamos es con las colecciones digitales que están dentro de la Biblioteca Digital de Bogotá, y el primer paso fue hacer limpieza de datos, y para eso utilizamos un software libre que se llama OpenRefine, que fue creado por Google y que ahora está a disponibilidad de quien quiera que quiera bajar este software. Entonces, como pueden ver, y un gran problema, no solamente en bibliotecas que agregan contenido, sino en cualquier biblioteca, es que pues siempre hay las erratas ahí, o sea, que alguien puso un punto y coma, un espacio, dos puntos en lugar. Entonces, como pueden ver en este primer ejemplo, aquí hay algo que es en realidad el mismo tema, pero que tiene ligeras variaciones. Y con este software, con OpenRefine, logramos limpiar estas entradas y normalizarlas hacia un solo, una sola forma, y aquí ya lo diré más adelante, pero no hubiera sido posible sin el apoyo, por ejemplo, de Fanny del área de catalogación de la biblioteca, que revisó esto y siempre me ha estado dando retroalimentación de cómo debe de ser la forma normalizada, lo mismo que Daniela. Entonces, bueno, esto es un trabajo en equipo y ya enfatizaré sobre esto más adelante. Ahora, no solamente hicimos esa normalización, es decir, eso que ven en el donde dice DC Subject Limpieza, sino que además vinculamos esas diferentes materias, por ejemplo, promoción de la lectura y promoción de lectura, con el mismo identificador de Wikidata. Es decir, estas entradas de materia corresponden a esta entrada de Wikidata, ¿sí? Y aquí está lo que les decía de que, bueno, hay variaciones, pero esas corresponden al mismo identificador Q. Bien, ¿qué nos permite haber hecho esta vinculación? O sea, ¿de qué sirve que ¿cómo se llama? Tus materias sean vinculadas con Wikidata? Bueno, pues como ya decía Daniela, es que no solamente se trata de llegar a Wikidata, sino que desde Wikidata podemos brincar a otros identificadores. Entonces, ahora no solamente tenemos ese identificador Q que ya nos puede llevar a la página de Wikipedia, o sea, si alguien está haciendo esto de educación en familia, va a poder ver la página de Wikipedia al respecto, o va a poder indagar otros libros que no están en la Biblioteca Digital de Bogotá, que también tratan del tema porque está buscando sobre eso, sino que además vinculamos este tema con otros identificadores, como el de la Biblioteca Nacional de España, el de la UNESCO, el de la Biblioteca del Congreso y el de las bibliotecas públicas de España. Entonces, las personas que están interesadas en estos temas van a poder ver esta entrada de materia en otros lugares. ¿Por qué? Porque sabemos, si nuestro propósito principal es servir a nuestros usuarios y a nuestras usuarias, pues sabemos que no solamente están buscando la información que nosotros tenemos, sino están buscando información que tienen que ver con ese tema. Entonces, bueno, esta es una de esas ventajas. Y como les digo, quien busque promoción de la lectura va a poder ver la entrada en Wikidata, pero también en estas otras bases, ¿no? Están todos los identificadores de estas otras y, bueno, podrá aprender más incluso de cómo es este término en otros idiomas, o cuáles son variaciones del término por si quiere buscar en otros espacios, ¿no? Que eso es algo que pues a veces para nosotros, bibliotecarios, sí es claro cómo es el nombre del tema, pero no necesariamente para nuestras usuarias y usuarios lo es, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las ventajas de haber hecho esto.
Pero algo que era muy importante para el proyecto era no solamente que yo hiciera estos procesos de limpieza y que les pasara ahí los identificadores y eso, sino crear capacidad dentro de el equipo que forma BiblioRed. Entonces fue la verdad muy bonito, un gran grupo que participó en estos talleres que dimos justo en el que aprendieron cómo hacer este tipo de limpieza, con OpenRefine, cómo sacar estos otros identificadores utilizando OpenRefine, y cómo crear entidades de Wikidata que no existen. Y bueno, todo eso se logró pues gracias a la participación y yo creo que también un resultado interesante de este taller fue esto que le llamamos la copialina de las bases de autoridad, que entonces es un catálogo de muchas bases de autoridad en donde podemos revisar pues estas autoridades de materia y así enriquecer Wikidata, pero a la vez de que enriquecemos Wikidata, pues enriquecer también nuestro propio catálogo, porque como ya les dije, una vez que tenemos este identificador Q, podemos jalar todos estos otros datos inmediatamente. O sea, una vez que tienes le dices, ahora dame y salen automáticamente desde Wikidata. Bien. Ahora, vamos a como la parte embellecida de esto. Pues lo mismo que hicimos para las materias, lo hicimos también para los autores. Entonces, aquí lo que están viendo en pantalla son identificadores Q de las autoras que están en la colección digital de la Biblioteca Digital de Bogotá, que, bueno, ya fueron hechos el match. Ya sabemos que este QID, esta autora está en la colección digital de Bogotá. ¿Y para qué quiero saber eso? Bueno, pues porque con este lenguaje que ya les había comentado, que se llama Sparkle, yo lo que puedo hacer es sacar de dónde vienen todos los autores y autoras que ya vinculé con Wikidata. Es decir, yo en el catálogo de la Biblioteca Digital de Bogotá no tengo la información de dónde nacieron, pero como ya lo vinculé con Wikidata, ahora puedo extraer de dónde vienen estos autores y estas autoras. Y no solo eso, de nuevo, porque estos datos son libres, yo pude bajar esos datos y si bien esta es una muy buena visualización que me hace directamente el portal de consulta Sparkle de Wikidata, yo bajé esos datos y los visualicé de otra forma. O sea, ustedes pueden crear las visualizaciones que quieran. Entonces, acá con otro software que se llama CartoDB, creé una visualización de dónde vienen la mayoría de los autores de la colección digital. Y, por ejemplo, tengo que la mayoría son de Colombia, seguidos por España, Francia, Portugal, Brasil, etcétera, ¿no? Y pues aquí lo puedo ver de otra manera. O sea, esta misma información que saqué acá desde la consulta Sparkle de Wikidata y que me dio aquí que yo pude crear este mapa automáticamente a partir de estos datos. Esto lo puedes descargar, como ya les digo, porque pues son de licencias abiertas. Le das clic aquí en descargar y después lo puedes pasar a otros sistemas y tú crear tus propias visualizaciones. Lo mismo hice gracias a la ayuda de Navino Evans, que es quien dirige Istropedia, pude hacer una visualización en formato de línea del tiempo de cuándo nacieron todos los autores que están en la colección digital bueno, sí, en la colección digital de la Biblioteca Digital de Bogotá. Entonces, pues acá tenemos que el autor más antiguo es Marco Polo, ¿no? Que el autor tal vez más contemporáneo es Félix San Jordi o Rodrigo Asbun, son autores que están ahí en la colección digital de Bogotá. Y es más, puedo filtrar por los diferentes países o podría filtrar, por ejemplo, por género, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las autoras? Aquí puedo ver a Teresa de Jesús como autora, pero como ven, pues hay más autores hombres que mujeres, ¿no?
En fin, que una vez teniendo estos datos se pueden hacer visualizaciones súper interesantes de nuestra información y pues aprender más cosas sobre nuestras colecciones. Y como les decía, nada de esto sería posible si no fuera porque hay personas que se aventaron a convencer a las autoridades de que se pudiera hacer este proyecto. Entonces, en pantalla quiero agradecer a Juan Pablo Angarita, a Andrea Victorino, que son parte de la Dirección de Lectura y Biblioteca de la Secretaría de Cultura, y por supuesto el apoyo desde la gerencia de la línea de Cultura Digital e Innovación, Fanny Cuesta, Javier León y Daniela Camacho, que han sido pues siempre personas muy presentes en este proyecto y sin las cuales nada de estas visualizaciones ni líneas del tiempo sería posible. Bueno, pues recapitulando, espero que haya quedado claro qué son los datos enlazados, cómo se crean, qué tiene que ver eso con Wikidata, es decir, Wikidata como una base de datos enlazados semánticos abiertos, y qué beneficio trae haber hecho este enlace. Y el beneficio básicamente ha sido, como ya les mencioné, el de poder normalizar por un lado, pero también el de poder enriquecer con información que nosotros no teníamos, pero que está ahí y que podemos jalar, ya sean los identificadores de autoridades o información biográfica, como les mostré ahora en el caso de poder hacer la línea del tiempo de cuándo nacieron o el mapa de dónde, pues, sí, de qué nacionalidad son estas autoras. Y bueno, pues con esto cerraría mi participación y quedo a su disposición para preguntas o comentarios. Gracias. Silvia, muchísimas gracias. Veo que muchas gracias por compartir, porque de verdad está súper interesante todo lo que nos está mostrando y las posibilidades que tenemos para consultar dentro de nuestras colecciones, de enlazarnos con otras, de enriquecer nuestros datos. O sea, de verdad que se abren muchas posibilidades trabajando con datos enlazados abiertos. Hay inquietudes con respecto al formulario de asistencia que les pedimos diligenciar. Ya lo habilitamos para que todos lo puedan completar y Juan Pablo Angarita tiene la mano arriba, entonces le doy la palabra que debe hacer alguna pregunta. Hola, muchísimas gracias, Silvia. Es muy interesante como el resultado de todo este proceso. Eh, Creo que va a funcionar mucho para el crecimiento del catálogo de la Biblioteca Digital de Bogotá, en el que venimos pensando también con Leonardo Ramírez, que hacía parte del equipo antes, y con quien Dani pues se sentó a pensar en este proyecto pues hace 8 meses, pero parece que fuera hace como 15 años. Ahí, Silvia, yo quería preguntarte, nosotros estamos muy interesados en seguir incentivando que se construya comunidad alrededor de Wikidata y datos enlazados en Colombia, que es, digamos, o en Bogotá al menos, es algo que está relativamente a nuestro alcance. ¿Cuál creerías tú que sería el siguiente paso que deberíamos dar? Uy, qué buena pregunta y no creo que haya respuestas absolutas, simplemente recomendaciones, ideas. Y sí, por cierto, muchas felicidades, así sí parece hace años que se hizo este proyecto y qué emoción que ya esté aquí. Pues yo siempre siento que la forma en que una comunidad crece es en tanto una comunidad aprenda. Entonces, creo que mantener los talleres, creo que es una manera de que la comunidad se acerque, porque en tanto hagan suyo el proyecto, yo creo que después de la experiencia, espero yo, de que tuvieron ustedes de crear entidades en Wikidata, de ver cómo pueden mejorar la información en una base de datos que, como ya les digo, está detrás de Google, o sea, está detrás de lo que buscamos cotidianamente en la red, pues entonces yo creo que por ahí viene un incentivo, ¿no? O sea, aprendemos a usar esas cosas y es entonces que nos podemos involucrar con la comunidad. Y de manera institucional, pues creo que ahí ya se pueden pensar en proyectos como lo ha hecho la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que es liberar sus datos. Liberan los datos como estos datos enlazados que se crearon
para que entonces haya investigación al respecto. Entonces, yo creo que eso también incentiva desde el lado ahora, no nada más de la biblioteca pública, sino desde la investigación, a que se sigan haciendo cosas en este sentido, ¿no? Pensaría que esas son dos opciones para que siga creciendo la comunidad de Wikidata y bibliotecas en Colombia. Y bueno, ahí mencionar, por supuesto, que existe el capítulo de la Fundación Wikimedia en Colombia, que es el capítulo de la Fundación Wikimedia, o sea, el capítulo Colombia. Y bueno, yo creo que vincularse con esa comunidad va a hacer que pues que se pueda seguir creciendo en esta vía. Y gracias por la pregunta. Creo que había otra. Sí, a ver si hay otra persona. Si alguien más tiene una pregunta, puede abrir su micrófono y hacerlo, o puede alzar la mano con esta nueva opción que tenemos acá en Meets, pues como prefieran. O si alguien quiere agregar algo, hacer un comentario. Hola, voy a abrir el Leo, micrófono levanta la porque, mano. o sea, ya que, ¿cómo están? Pues Hola, no, Leo. hola, qué bueno verlas a las dos otra vez. No, pues yo creo pues me da mucho gusto saber que esto pues empezó, o sea, como que ya estén pensando y organizando como los datos que se recopilaron desde la biblioteca digital. Y yo creo, ojalá si acá hay personas de otras entidades también vean como la posibilidad pues de pensarse como ese tipo de integraciones, abrir como sus propios datos desde las instituciones en donde están y buscar, digamos, como la manera de hacer las conexiones que se presentaron acá, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que le da sentido al proyecto y lo que de alguna manera termina generando como un beneficio pues no solamente una institución particular como es la Biblored en este caso, ¿no? A través de la biblioteca digital, sino que puede haber un beneficio mucho más pues, expandido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como otras instituciones pues aprovechar que ya Biblored arrancó, ¿no? Pues a través de la Biblioteca Digital de Bogotá. Entonces estaría bien como hacer esa invitación a que no se la piensen demasiado, ¿no? Y puedan abrir esos datos. Sí, Leo, yo creo que hay algo ahí que también ahora bueno, dices esto, creo que podría motivar. Es que Daniela no me dejará mentir. La verdad es que limpiar tus datos de manera manual, así como en muchas instituciones se hace, identificando a ver si esta Sor Juana es la misma que esta otra Sor Juana que tenemos en este registro, es sumamente tedioso, ocupa el tiempo de profesionales bueno, que tienen otras habilidades. Entonces, creo que por ahí también, pues podría ser un incentivo muy bueno. O sea, este proyecto nos permitió analizar más de 10,000 entidades así masivamente en un periodo relativamente corto de tiempo, porque pues es, o sea, como que este tipo de vinculación pues te permite identificar de manera semiautomatizada eh, pues duplicados o inconsistencias, etcétera. Entonces creo que también por ahí, o sea, en la parte de cómo mm, te hace la vida más fácil, pues creo que también por ahí puede ir ese incentivo para que más bibliotecas quieran unirse. Sí, yo creo que puede funcionar como en una doble vía, ¿no? Como aprovechar mejor aún las capacidades de tantos profesionales que a veces se desgastan en unas tareas que se vuelven muy tediosas y muy largas, ¿no? Aprovechar que se pueden hacer de procesarlas de manera masiva y pues también abrir los datos, ¿no? Y pues que también la Biblioteca Digital de Bogotá sea como este primer proyecto que se está haciendo, lanzándose con Wikidata en la región, pues quizá motive, como está diciendo Leo, a que otras instituciones también se quieran abrir sus datos. Tenemos otra pregunta de Andrés Ovalle, dice que es muy interesante el tema y que le gustaría preguntar acerca de los principales obstáculos que se presentan en un proyecto de este tipo. Claro.
Sí, buena pregunta. Yo creo, ahí me encantaría que Leo, Juan Pablo, Daniela complementaran lo que yo pueda llegar a decir, porque a mí me toca ver solo los obstáculos desde el lado de pues ya la implementación, pero para que ese momento llegue, el de la implementación, tuvo que haber el trabajo de todas ellas y ellos. Y entonces, bueno, desde el lado de la implementación, lo que puedo decirte es que uno de los obstáculos puede ser los sistemas que uno elige para sus bibliotecas. Entonces, hay sistemas más o menos flexibles que te permiten que una vez que ya hiciste toda esa limpieza, la puedas meter de vuelta a tu catálogo. Entonces, eso es desde el lado técnico, ya de la implementación, un obstáculo que podría ocurrir. Pero a ver, desde el lado de cómo se logra que esa implementación llegue, ¿ustedes qué dirían? ¿Cuáles son obstáculos importantes? Pues varios. Hay que lograr que todo lo que estamos soñando e ideando, ¿no? De cómo enlazar estos datos sea posible volverlo una realidad con lo que ya estamos construyendo a nivel de plataforma, que para nosotros quizá ha sido un poco más sencillo en el principio que la biblioteca digital está construida con mucho software abierto, pero igual hay que adecuar muchos temas para que se puedan comunicar, ¿no? Para que puedan ser interoperables y garantizar que luego, que esto se enlaza con la siguiente pregunta de Jorge Posada, de cómo y cuándo se van a visualizar los datos enlazados a la wiki. Esa es como otra de las fases, ¿no? Como, bueno, estamos haciendo como un trabajo interno de procesar estos datos, de enlazarlos, definir con qué datos nos vamos a ir, con qué muestras vamos a trabajar, con qué identificadores únicos nos queremos enlazar adicionalmente, y también cómo vamos a hacer para que estos datos puedan verse de cara al usuario. En nuestra interfaz en la Biblioteca Digital de Bogotá, por lo menos en esta primera fase, que son estas dos fuentes de información, lo vamos a tener implementado para inicios del próximo año. Ya estaría visible de cara al usuario. Y pues de ahí en adelante nos queda ir pensando en cómo vamos a implementar las siguientes etapas, cómo vamos a incluir otras fuentes de información, cómo podemos hacer estos modelos de visualización de datos para los usuarios, para investigadores. Sí, y ahí, pues, ese tipo de cosas, bueno, cuando ya se quiere hacer una base de datos enlazados, pues sí, la verdad es que se requiere otro tipo de base. O sea, por ejemplo, si ustedes entran a datos, a la versión de datos enlazados de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, pues ellos tienen otra plataforma en la que están los datos, porque para hacer datos enlazados requieres identificadores únicos, o sea, que la URI, la URL esa, sea única. Entonces, que cada autor tenga una URL única, etcétera. Entonces, bueno, requiere otro sistema. Pero es verdad que ya una vez que se vinculó, como es lo que hicimos, pues se pueden hacer queries cruzadas, como son las que les enseñé ahora. Y bueno, con gusto también puedo poner ahí el vínculo a los mapas y eso que cree, por si quieren verlos, y así, pues, tal vez espero inspirarse para hacer cosas así. Listo, ya para ir cerrando, porque por más que este tema es súper interesante y pues vemos que hay como un buen interés, que quizá podamos tener otros espacios más adelante para seguirlo conversando, Ángel Valdés nos pregunta que en cuestión de enlazar los datos, ¿existen barreras de acuerdo al lenguaje? En específico pienso en los descriptores de materia. Por ejemplo, al utilizar términos en español, ¿existiría la posibilidad de limitarlos a nuestro lenguaje? Justo esa es la maravilla de Wikidata, ¿no? Que yo me estoy vinculando, no estoy vinculando la materia a una palabra, estoy vinculando la materia a una entrada que se vincula a muchísimos idiomas. Entonces, si yo quiero saber cómo se dice promoción de la lectura en árabe, ahí va a estar, porque está vinculado a todos los idiomas. No sé si eso es más o menos por donde iba la pregunta, Ángel, pero creo que ese es así, bueno, a mí lo que me emociona de haber vinculado los datos. Si yo quiero cómo se llama Gabriel García Márquez, lo mismo en etíope, pues lo puedo sacar porque ya está vinculado Gabriel García Márquez con su entrada en Wikidata. Sí, digamos que pues ya las propiedades de enlazarlo con Wikidata es que una entrada o un concepto, pues aparte de tener su identificador único, en las propiedades van a estar también enlazadas todos los términos que ya están definidos para ese mismo término en otros idiomas. Uh-huh.
Súper, Ángel. Bueno, ya tenemos que finalizar porque ya llegamos al final de esta jornada. Les quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron por su interés, por participar, por sus preguntas y pues los mantendremos actualizados de cómo se vaya desarrollando el proyecto, pues como nos compartieron sus datos en este formulario, igual pues por las redes sociales de BiblioRed, los seguiremos informando. Muchas gracias nuevamente, Silvia. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en este proyecto. Ay, gracias a ustedes, de verdad. Y pues que tengan muy bonita tarde. Gracias por estar aquí. Vale, y muchas gracias, por supuesto, a todo el equipo que ha estado involucrado. Así es. Lindísimo equipo. Nos vemos. Chao, que estén muy bien.